Ok, DJs, bienvenidos a su clase una vez más. Yo soy Alex Pimentel, estamos aquí en DJ Gym. El día de hoy quiero hablarles acerca de los audífonos. Es algo muy importante y usualmente siempre lo dejamos hasta el último. Ya cuando compramos todo decimos, ay, necesitamos unos audífonos. Pero ¿qué les voy a decir? El tip del día de hoy es no gasten. En realidad todos estamos empezando, tenemos la controladora más básica, pero la más potente, la más powerful. Entonces necesitamos unos audífonos que tengan sus papás, que a lo mejor que sus hermanos no los utilicen, que sus papás les digan, puedes utilizar estos. Pero sí es muy importante que sean audífonos se podría decir que son de estos, no de los chiquitos, que se conocen como de diadema o crossback en realidad. ¿Qué va a pasar? Que si empezamos a utilizar los audífonos pequeñitos, luego les voy a enseñar en una clase que es de audiometría que les voy a enseñar, es cómo simplemente todo lo que entra a nuestros oídos lo puede afectar. Entonces es muy importante que utilicemos estos audífonos y no de los pequeñitos, porque si no nos vamos a dañar nuestros oídos, que es muy importante. Es algo que no se regenera y que simplemente no hay operación. Sí se pueden poner aparatos para sordera, pero no se recomiendan, son muy caros y simplemente no es lo mejor. Así que si estamos empezando, cuiden muy bien sus audífonos, sus oídos, y utilicen audífonos de estos que son los que siempre utilizamos y los que vemos que todos los DJs traen. Entonces, tip número 1 para comprar tus audífonos es ese, que sean de diadema. Esta es la diadema, que sean así. Esto te va a ayudar mucho a que el audio simplemente, si me los pongo, se escuche totalmente en mis oídos y que no entre nada más. Esto te va a ayudar mucho. Muchos de los DJs nada más utilizan uno. A mí me gusta nada más simplemente utilizarlos así. ¿Por qué? Porque yo ya conozco muy bien las canciones, entonces nada más las escucho un poquito y ya está. Ahora el tip número 2 que les voy a dar, que sus audífonos sean ergonómicos. ¿Qué va a pasar? Si tus audífonos no se doblan así, corren peligro de que se vayan a romper. ¿Qué pasa si están así? Simplemente no se van a romper porque vean, ya, ahora sí que ya están más que doblados, pero así fue la estructura de la compañía que decidió diseñarlos así. Esto te va a ayudar mucho, que sean ergonómicos y a mí me ha durado 7 años, imagínense, en 7 años no he cambiado de audífonos y es algo que simplemente lo puedo decir y lo puedo recalcar. Cómprense audífonos que estén, o bueno, si tienen audífonos que no estén así, al primer cumpleaños que tengan o a la Navidad, pidan unos audífonos y que sean así, y le explican a sus papás por qué necesitamos unos audífonos que sean ergonómicos. Ahora, tip número 3, que sus audífonos no tengan el cable pegado. ¿Por qué? Porque siempre ha pasado a todo mundo que se rompe el cable y adiós audífonos. Aunque los audífonos estén bien, si el cable ya no funciona, ya lo tiras, ya no lo quieres utilizar o simplemente lo dejas ahí y ya, adiós pasión por el DJ. Entonces, yo no les digo, en realidad no estoy dando promoción a ninguna marca, pero estos audífonos son Marshall. Me gustan mucho porque se pueden conectar y aparte, te voy a decir el tip número 4, se conectan y se desconectan. Además de que son Bluetooth, lo puedo conectar a mi computadora o a mi celular Bluetooth y puedo conectar este cable y lo puedo conectar a otros audífonos. Entonces, si yo estoy viendo una película en Netflix y envío el audio de mi computadora a mis audífonos, le puedo compartir a otra persona que esté a mi lado con este cable, lo conecto a él, por supuesto debe de tener entrada, lo conecto y pueden escuchar lo mismo. Entonces está súper increíble, por eso me gustan mucho estos Marshall. Entonces, ese es el tip número 3, que tu cable sea independiente a tus audífonos. Ahora, tip número 4, vámonos con el 4, que tu cordón o que tu cable tenga esto, que se pueda hacer más grande, se llama cordón de teléfono, porque antes los teléfonos de las casas hacían, ahora ya no tenemos teléfonos en las casas, pero así se puede conseguir. Tú vas a una casa de música y así simplemente lo pides, le dices necesito que sea para entrada de audífono o de micrófono y así te los van a dar. Obvio, es mejor que lleves tus audífonos para que los cheques. Es muy importante también, tip número 5, que no pesen. Pónganse los audífonos antes de comprarlos. Yo les recomiendo que no estén muy grandes, que no necesitan. Los audífonos grandes son para ingenieros de audio, son los que son súper cómodos, pero son tan grandes que necesitan tanta apertura en sus oídos para que escuchen todo y empiecen a producir y a diseñar muy bien el audio. Nosotros no, simplemente necesitamos estar
cierto tiempo, pero que no pesen mucho porque vamos a pasar mucho tiempo delante de nuestra controladora y eso sí te va a poder cansar la espalda, o simplemente vas a salir y vas a decir, ay, ¿por qué me siento tan cansado? Porque tienes unos audífonos bien pesados. Y el tip el último, simplemente les digo, cuídenlos porque sin audífonos no podemos tocar en ningún evento. Sí lo podemos llegar a hacer, pero no es la mejor opción porque no vamos a escuchar y es muy importante saber y no podemos sacar el audio y mientras la gente lo esté escuchando, mientras se está tocando otra canción, porque suena horrible. Simplemente los audífonos son tan esenciales como todo lo demás. Pero ¿qué pasa si no los tenemos y los olvidamos? Pues simplemente vamos a tocar a ciegas, aunque podamos verla en la computadora, ¿no? Es algo que sí nos ayuda mucho, es una herramienta. Es nuestro brazo derecho tener unos audífonos y tenerlos bien cuidados, ¿no? Entonces, por esta clase vamos a dejarlo así. Esta es una clase express, ya que no necesitamos hacer clases de 1 hora explicando. Simplemente no compren, si ya tienen los audífonos, utilícenlos. Los chiquitos, los que van dentro del oído, están prohibidos. Se los digo desde estas clases, prohibidísimos. Entonces, si ven que en su casa tienen de los audífonos pequeños, díganle a sus papás, ¿sabes qué? Alex me dijo que me compraron unos que no sean los más caros, enséñenle este video y que sean unos audífonos que les vayan a durar, que sean ergonómicos, que no pesen tanto, que el cable esté separado y por supuesto está súper bien si consiguen una marca que tenga refacciones, porque yo he pedido de estos, yo no he pedido, pero al momento de que se vayan a romper, yo puedo pedir y sé que ellos venden. Ahora, ¿qué pasa con estos Marshall? No es por darles no es por hacerles digamos promoción, pero vean nada más, yo aquí le estoy quitando la almohadilla. Las almohadillas sí es parte fundamental porque están en roce siempre con nuestros oídos. Entonces, si ustedes los quieren cambiar, chequen que sus audífonos hagan esto. Simplemente así, yo ya los he cambiado porque digamos en 7 años yo los cambié, creo que a los 2 años los cambié y me duraron bastante. Entonces está súper bien que tengan estos aspectos tus audífonos porque te van a durar mucho tiempo. En realidad no se ocupan tanto, pero sí al momento de que los ocupamos es muy importante que no te estén picando, que a lo mejor que no te estén molestando, que no estén rotos, que funcionen bien. Todos esos aspectos son muy buenos porque te van a ayudar a que hagas la mezcla perfecta. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase. Yo soy Alex Pimentel y se quedan con más aquí en DJ Gym.